La verdad que ha sido un título en los últimos meses en esto de la búsqueda de diferentes tratamientos contra el COVID, sobre todo aquellos que puedan menguar los casos severos, y es el caso del tratamiento con suero equino. Y hay una empresa argentina, esto es muy importante destacarlo también, que ha venido trabajando, que trabajaba incluso antes de la pandemia en este tema, es la empresa de biotecnología Immunova, y está su director con nosotros, socio fundador además, el biólogo Linus Spatz, a quien le agradecemos muchísimo este tiempo. Linus, bienvenido al sur de la provincia de Córdoba. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, un gusto realmente charlar con ustedes esta tarde. Bueno, sabés que antes de empezar a charlar con vos me remonté una nota que dabas en octubre de 2019, ya hablando de que estaban comenzando a trabajar con suero equino, me parece que era contra el síndrome urémico hemolítico, me parece, digo, Exacto. no es nuevo para ustedes este tipo de tratamientos, ¿no? No, la verdad es que no. Digamos, nosotros somos un grupo de científicos, incluso algunos de CONICET, digamos, venimos de esa área de investigación y veníamos trabajando ya hace varios años en un tratamiento similar, un suero hiperinmune contra el síndrome urémico hemolítico, lamentablemente una enfermedad que es grave en nuestro país y Sí. todos los años afecta mucho, sobre todo a chicos menores de 10 años. Veníamos trabajando en ese suero con muy buenos resultados. Habíamos presentado toda la investigación aquí ante la ANMAT, Ujú. ante la FDA también, que es el ANMAT en Estados Unidos, o la EMA, que es el europea, y veníamos realmente avanzando muy bien en muchos hospitales. Justo habíamos estado en Córdoba hace un par de meses previos al inicio de la pandemia, porque íbamos a empezar a trabajar también en hospitales de Córdoba con un ensayo clínico en niños. Básicamente el suero bloquea la toxina Giga, que es la que produce el síndrome urémico Ujú. hemolítico, pero lamentablemente, bueno, tuvimos que frenar todo el ensayo clínico por la pandemia y rápidamente todo el equipo, bueno, analizamos las secuencias de la parte del virus, todo lo que se sabía que venía de China y de Europa en ese momento, y nos pusimos a trabajar el 9 de marzo del año pasado en un suero hiperinmune contra el coronavirus. Y acá estamos en menos de un año, el 22 de diciembre, la ANMAT aprobó el Sí. producto para frenar el coronavirus. Bueno, con buenos resultados de los cuales ya vamos a hablar, pero primero, Linus, te consulto qué es el suero equino, cómo está compuesto, cómo se obtiene y cómo es su funcionamiento. A ver, sí, con todo gusto. El suero es similar conceptualmente para que la gente A ver, entienda rápidamente, es muy parecido a los sueros antiofídicos, por ejemplo. Si uno le muerde una yarará en claro. Corrientes o en Misiones o le pica alguna araña viuda negra, ustedes tienen también en la zona algunos insectos venenosos, uno recibe un suero antiveneno, Claro. antiofídico, anti-alacrán, anti-escorpión, lo que sea que le haya picado. Y eso tiene gran cantidad de anticuerpos capaces de neutralizar el veneno. Lo que nosotros desarrollamos para el COVID también es un suero que tiene gran cantidad de anticuerpos. Técnicamente no son anticuerpos enteros, son fragmentos de anticuerpos, y Claro. esto tiene alguna ventaja. Y esos anticuerpos van dirigidos a un lugar específico del virus, no va contra todo el virus, va a una parte del spike, de la espiga esta famosa que tiene el virus, que es lo Sí. que usa para tocar las células, es como un mecanismo de llave cerradura, le permite entrar, abre las células, entra y empieza todo su proceso de replicación viral, se llama la multiplicación, usa toda Bien. nuestra maquinaria celular para multiplicarse. Y así va avanzando en la enfermedad, ¿no? Después, Ujú. digamos, camadas de virus van saliendo de esas células y van infectando nuevamente, así va la progresión de la enfermedad. Entonces, al tener una gran cantidad de anticuerpos que uno le puede dar externamente a una persona que está con COVID confirmado, digamos, son enfermos que están moderados a severos. Principalmente estamos tratando en este momento pacientes severos. Ujú. Entonces le dan los anticuerpos externamente, frena la replicación viral, la multiplicación del virus y por ende las formas graves de la enfermedad. Bien. Así es como funciona, ¿no? Bien. Y es muy sencillo técnicamente de explicar cómo se produce también, porque nosotros producimos ese pedacito del virus técnicamente Claro. en ciencia, un antígeno, una parte del virus, en el laboratorio de manera recombinante, y eso es lo que uno inyecta a los caballos, como si fuera exactamente igual que una vacunación, porque en Claro. definitiva uno vacuna al caballo con una parte del virus y después le extrae los anticuerpos que uno necesita.
Bien, bien. La diferencia con la vacuna, Linus, es que el humano con la vacuna lo genera esos anticuerpos, digo, y esto se lo Exactamente, incorpora. uno se llama inmunización pasiva, este Claro, tipo de sueros cuando uno le da a alguien porque no tiene tiempo de desarrollar rápidamente los anticuerpos. Los anticuerpos empiezan a aparecer más o menos a las 2 semanas, 12 días, 14 días de la infección, pero en esos 14 días es cuando hay que tratar de evitar la enfermedad, entonces claro. se le dan los sueros externamente. Si uno estuviera vacunado, ya empieza a desarrollar sus propios anticuerpos y eso es lo que se ve. Mucha gente ahora, realmente las vacunas también ha sido una maratón Sí, científica en el mundo y en menos de un año tenemos sí. resultados excelentes de protección con las vacunas, con todas las vacunas. O Li- sea, la li- gran mayoría de las que se habla y sí, circulan realmente tienen una protección muy buena, incluso con una sola dosis. sí. ¿Cuándo es un buen momento para utilizar el suero equino en un paciente, Linus? Bueno, los médicos ya, digamos, van de alguna manera conociendo mucho de la enfermedad, Claro. lamentablemente tenemos muchísimos casos y ahora también de este tratamiento, con lo cual en realidad depende un poco paciente por paciente. La recomendación, la aprobación del ANMAT en diciembre fue pacientes moderados y severos. Ujú. Nosotros empezamos a tratar con los médicos más pacientes severos que moderados. En este momento estimamos que hay unos 3.000 pacientes ya que recibieron el tratamiento, digamos, no todos están en una base de datos al día por la situación pandémica, es Sí, difícil pedirle al personal de salud que además a fin del día cargue muchísimos datos, pero lo van haciendo realmente con algunos pocos días de retraso, así que tenemos unos 2.500 pacientes registrados, la mayoría severos, y ahora empieza justamente como estrategia para aliviar un poco al sistema de salud a recibirlo gente que está moderada, o sea, siempre es en el ámbito hospitalario que se ujú. da un suero de este tipo, pero tratando de evitar que hagan las formas graves y que saturen más todavía el sistema de salud. Así que ya tenemos varios pacientes moderados que lo van recibiendo justamente para tratar de frenarlo antes. Y en general se está dando entre el día 5 y el día 10 de Ujú. fecha de inicio de síntomas. Es un tratamiento muy sencillo también porque es una infusión que se da por goteo con solución Bien, fisiológica claro. y se da de acuerdo al peso del paciente. O sea, hay pacientes que Ajá, van a recibir 3 viales, por ejemplo, claro. dados en 2 dosis, se da al día 0 y a las 48 horas se da otra dosis y puede recibir 1,5 viales la primera Ujú. dosis y 1,5 viales la segunda, o 2 y 2, 3 y 3, digamos, 3 y 3 ya son personas que pesan más de 100 y algo de kilos, pero Claro. existen, lógicamente, así que depende del peso del paciente, se dan miligramos por kilo como muchísimos otros medicamentos, ¿no? Linus, los resultados han sido muy buenos, ya ha habido incluso algunas publicaciones, lo publicó The Lancet, una editorial muy prestigiosa. Imagino que eso fue un espaldarazo importante para avanzar con el proceso, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una revista vinculada al grupo de Lancet que tiene mucho prestigio, un referato de 6 personas que realmente, digamos, son muy agudos en sus preguntas, así que hubo que trabajar bastante para eso. La verdad es que toda la investigación clínica en el país fue muy buena, y hubo 3 investigaciones que aportaron mucho al mundo y que salieron en el New England o vinculadas ahora al Lancet, y de hecho se publicó y tenemos ahora muchísimas consultas de otros países del mundo que están siguiendo una estrategia similar. Digamos, tal vez están un par de meses atrás, pero ahora estamos en contacto con la India, con Brasil, México y Costa Rica, muchos países Qué bueno. que también conocen los sueros porque los usan para antiofídicos, así que eso permitió no solo la difusión dentro de la comunidad médica local, sino también internacional. Lo más importante que se vio fue una tendencia eh, en baja de ingreso de la gente tratada a terapia intensiva o a mortalidad o a necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Esto, lo más interesante para nosotros era tratar de llegar rápido a lo que llamamos un poco la situación real del país y de Ujú. distintos hospitales, y estamos trabajando en más de 200 hospitales en este momento, y lo que se ve en estos más de 2.000 pacientes es lo mismo, pero ahora con un N, digamos, una cantidad de pacientes tratados Claro. muy grande. Bien. Realmente vemos que la tendencia de los datos que se vio en el ensayo clínico se repiten ahora en miles de personas, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Sí, También totalmente.
solo el 10% de la gente de los severos, por ejemplo, ingresa a UTI o se ve una mortalidad. Qué buenos datos. Un dato muy bueno. Linus, te agradecemos mucho, felicitaciones en tu nombre a todo el equipo de Inmunova, y hablaste de científicos del CONICET y pensar que en la Argentina en una época nos mandaban a lavar los platos a los científicos, digo, ¿crees que...? Yo soy de esa generación, esa generación, lo sufrí, mira. Muchos de mis colegas, amigos y amigos de toda la vida de la facultad, lamentablemente se fueron afuera, muchos siguen viviendo afuera, pero sí. Y de hecho, quiero destacar, parte de todo este desarrollo también se hizo en colaboración con la Universidad de Córdoba, con el Instituto de Virología que existe en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, y de hecho, en este momento, también estamos trabajando con ellos en estas nuevas variantes que tanto se habla, la Manaos, la de Inglaterra o la andina, que también está circulando entre nosotros, para ver que el suero que desarrollamos tenga la misma potencia, capacidad neutralizante contra estas nuevas variantes, y si no se puede rápidamente hacer un suero 2.0, sería una versión que ya apunte contra estas nuevas variantes, y eso se hace también con el Malorán acá en Buenos Aires y con el Instituto Varela en Córdoba. Así que estamos muy en contacto con ustedes. Es eso, estamos orgullosos de nuestra Universidad Nacional también, del Malbrán, bueno, todo lo que has nombrado, la verdad que orgulloso, y ojalá que valga toda esta situación para, bueno, que en el futuro tengan el sustento necesario para seguir generando este tipo de investigaciones. Así que muchísimas gracias, Linus. No, a ustedes, un gusto.